por el camino y nos explicaba las Escrituras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Le damos la más cordial bienvenida a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy meditaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. El pasaje de los discípulos de Emaús. El pasaje de las Escrituras que nos relata que Jesús se encontró a dos discípulos caminando. Ellos lo reconocen al partir el pan. Vamos a ver con la Biblia cómo hizo Jesús para quedarse en la hostia consagrada. Vamos a ver con la palabra de Dios lo que nos enseña la iglesia, que Jesús está en la hostia consagrada. San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Le damos la más cordial bienvenida a todos a la meditación de la palabra de Dios. Le invitamos a que te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita, le des seguir para que puedas participar de esta formación bíblica, de esta escucha de la palabra. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen sus decretos, todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac,
que un día le hiciera. Todos cantemos al Señor con alegría. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos acompañe. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis, hoy con mi sobrina Daniela, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio de este día, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Nos alegra mucho poder estar con cada uno de ustedes, nos alegra mucho poder compartir las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, vamos a compartirlo desde el versículo 13 al 35. Vamos todos a buscar en la Biblia. San Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a escribirlo aquí en la parte de abajo. Todos los que estamos en este compartir, vamos a escribirlo. Busca un cuaderno, busca un lápiz, busca la Biblia, busca algo donde puedas escribir. Abre tu celular, mira la palabra de Dios, ve a la Biblia. Vamos a meditar las Sagradas Escrituras. Hoy la palabra de Dios nos va a presentar el pasaje de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús iban caminando, iban tristes, iban angustiados y se encontraron con el Señor. Y al encontrarse con Jesucristo, vieron cómo sus ojos estaban cerrados, vieron al Señor, no lo reconocieron. Cuando Jesús se sienta a la mesa, parte el pan, es el momento en que lo reconocen. Los discípulos de Emaús, los discípulos reconocen a Jesucristo resucitado en la fracción del pan. Que ustedes y yo podamos reconocer al Señor, que ustedes y yo podamos reconocer a Jesucristo resucitado en la fracción del pan. Que ustedes y yo podamos reconocer en este día al Señor. Los discípulos de Emaús pudieron encontrarse con Jesucristo cuando partía el pan. Esa fracción del Eucaristía con la fracción del pan, como Jesucristo resucitado se aparece a los discípulos. Vamos a ver en este Evangelio cómo el Señor se queda con los discípulos cuando se parte el pan. Cómo Jesucristo se queda en la hostia consagrada. Hay mucha gente que dice, ¿será verdad que Jesús está en la hostia consagrada? ¿Será mentira que el Señor está en la hostia consagrada? Hoy la palabra de Dios nos muestra que sí está en la hostia consagrada. Busca 24, versículo 19 y siguiente. Vamos a ver quiénes lo escriben. Daniela, por aquí vamos a leer. Saludamos a Emmy González Acosta. Emmy, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le recompense a todas las personas quienes en los en vivos colocan su donación. Que el Señor les multiplique a los hermanos que colocan los diamantes en TikTok, los que colocan en Facebook sus estrellas. Que el Señor les multiplique. Vamos a ver quienes escribieron San Lucas 24:19. Rosana Costa, Ruby Venado, Sara Guía, Brian Navarro, Alma Joya, Emilia Cantor, Sofía Martínez, Rosa Rivera, Carmen Seituque, Isabel Hugue, Gladys Cepeda, Gustavo Rodríguez, Altagracia, Susana Sánchez, Yolanda Huarcaya,
Guadalupe Rodríguez, Dailín. Vamos a ver qué dice San Lucas, capítulo 24, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, escuchemos con atención la palabra de Dios. El mismo día de la resurrección. El mismo día que Jesucristo resucitó, eso es el domingo. El día de la resurrección fue el domingo, oigan. Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó. Jesucristo había resucitado, oigan bien. Los discípulos estaban escondidos, estaban asustados, estaban con miedo. Y resulta que dos de ellos se fueron a un lugar, a un pueblo llamado Emaús, que no es tan lejos de donde estaban los otros discípulos. Y al ir caminando, encontraron que Jesús estaba con ellos. Pero hay un detallito, que a Jesús resucitado no lo reconocieron. Eran los discípulos, habían estado con él, habían compartido con él, eran sus seguidores, sabían quién era el maestro, pero cuando Jesús resucita, el mismo día de la resurrección, los discípulos no lo conocieron, no sabían quién era. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que hay una manera de reconocer a Jesús resucitado. Que hay una forma de que ustedes y yo nos demos cuenta de quién es Jesús. Y esa manera y esa forma la vamos a ver más adelante en el transcurso de este video. ¿Cómo los católicos reconocemos la presencia real de Jesucristo? ¿Cómo los católicos reconocemos a Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿En qué momento podemos reconocer a Jesús? Hoy la palabra de Dios nos lo va a decir. Escuchen, no lo reconocieron. Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. La Biblia. Pero que no son capaces de reconocerlo en el hermano, en la otra persona son unos forasteros. Creen que Jesús es un forastero para ellos. Y hoy la palabra de Dios dice que los apóstoles, los discípulos de Emaús le dijeron a Jesús: tú eres un forastero. Habían estado con él, habían comido con él y dijeron que era un forastero. Así hay muchos en la iglesia que tratan a Jesús de forastero. De forastero. De vez en cuando voy a la misa, un matrimonio, una primera comunión. Voy a la iglesia cuando haya esto, cuando haya aquello, pero el resto no voy. Forastero, oigan. ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: los discípulos le hablaron a Jesús de que había un fulano Jesús que era el Mesías, que al que ellos seguían a lo mejor, que había dicho que iba a morir y que iba a resucitar, que había levantado al pueblo, que el pueblo lo seguía, que el pueblo lo amaba, pero resulta que los sumos sacerdotes y los fariseos lo entregaron y lo mataron. Y decían los discípulos: ya van 3 días y estamos esperando y nada que sucede. ¿Por qué los discípulos no reconocían a Jesús?
Porque tenían los ojos vendados. ¿Por qué tenían los ojos vendados? Porque creían que Jesús era un forastero. Porque no le creyeron a la palabra de Cristo. Y así hay católicos que aunque escuchan aquí el Evangelio del día, que aunque escuchan la misa con el Padre Marcos Galvis, que aunque van a la misa en su capilla, en el templo, en la iglesia donde se congregan, que aunque son muy cercanos a las cosas de Dios, la fe le entra por un oído y le sale por el otro oído. Son como los niños en Venezuela: yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Son como los niños en Venezuela, se tapan los oídos para no escuchar la palabra de Dios. Y dicen los discípulos de Maús, decía: mire, un tal Jesús, el Nazareno, un profeta poderoso, ni siquiera dijeron somos discípulos de él. Es poderoso en palabra y obra, levantó al pueblo, y cómo lo mataron, cómo murió. Estamos consternados. Algunas mujeres dijeron que lo vieron, se le apareció a otro, pero ya van 3 días y no lo hemos visto. Para ustedes y yo, que a veces tratamos a Jesús de forasteros, y yo que a veces tratamos de Jesús de extranjero, que aunque somos cercanos a él, los discípulos eran cercanos a Jesús. Los discípulos habían tenido contacto con Jesús. Los discípulos tenían fe en Jesús. Los discípulos creían en Jesús, los discípulos que iban de Maús. Pero en un momento determinado perdieron la fe. Pero en un momento determinado su fe se vino al suelo. Y así hay muchos católicos. En un momento determinado hubo un escándalo, hubo un problema, se cerró el templo, la pandemia, mi fe se enfrió. Yo me enfrié, Padre. Por los que tratan a Jesús de forastero, los que tratan a Jesús de extraño, oigan lo que viene. Miren la palabra de Jesús. Escuchen con atención. Entonces Jesús les dijo. Jesús les dijo. ¡Qué insensatos son ustedes! ¿Cómo? ¡Qué insensatos son ustedes! Para los católicos que van a misa y todavía no son capaces de ayudar en la iglesia, oigan. ¡Qué insensatos son ustedes! Para los católicos que leen la Biblia y todavía no la entienden, no la comprenden después de tanto tiempo. ¡Qué insensatos son ustedes! Para los católicos que todavía no se han comprometido en la lectura de la palabra, en la música, en el canto, no se han comprometido en ser catequistas, sino que son de los que van a la iglesia y se van a la casa y no ayudan en nada. ¡Qué insensatos son ustedes! Para los católicos que se han enfriado, oigan. ¡Qué insensatos son ustedes! Para los católicos chimbín. ¡Qué insensatos son ustedes! Para los católicos pirata. ¡Qué insensatos son ustedes! Jesús dice que una persona insensata es aquella que perdió la fe. Jesús dice que una persona insensata es aquella que, a pesar de ir a misa, de hacer oración, de tener un contacto con Él, no cree todavía, no tiene fe, no la manifiesta. Jesús dice que una persona insensata es aquel católico de vez en cuando lee la Biblia, de vez en cuando sale oración, de vez en cuando se encuentra con el Señor. Para esos católicos son unos insensatos para el Señor. ¡Qué insensato! No solamente insensato, miren lo que viene. ¡Qué insensatos son ustedes! ¡Y qué duros de corazón! ¿Y qué? ¡Y qué duros de corazón! Hay muchos católicos duros de corazón, que a pesar de que se les predica, que a pesar de que se les evangeliza, son de los católicos que dicen, eso es mucho para mí, yo no voy a estar en esas cosas, yo me alejo de las cosas de Dios. Escuchar a un padre hablar por más de media hora, 1 hora, no. Qué insensato, qué torpe, qué duro de corazón eres, católico. Cuando te enfrías, cuando te apartas de los caminos de Dios, cuando la fe en tu hogar se enfrió, cuando usted le preguntan, ¿qué religión es? Yo soy católico, apostólico y romano. ¿Ya leíste la Biblia? No. Qué insensato y duro de corazón eres. ¿Ya haces oración en la mañana, en la tarde? No. Qué insensato y qué duro de corazón eres. ¿Ya mira la misa todos los días con el padre Marcos Galvis? Ahí está en YouTube, usted no tiene excusa. Misa de hoy, padre Marcos Galvis, ahí la tiene. ¿Ya escuchas el evangelio todos los días? Evangelio de hoy, padre Marcos Galvis, ¿ya lo escucha? No. Qué insensato de corazón eres. ¿Ya te confesaste? No. Qué insensato y duro de corazón eres. ¿Ya hiciste la primera comunión? ¿Ya contrajiste matrimonio? ¿Su hogar ya se santificó? No. Qué insensato de corazón eres.
Oigan, escuchen, ¿por qué le dice eso? Y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Entonces, una persona insensata y dura de corazón es aquella que no quiere creer en lo que los profetas anunciaron, lo que hoy llamamos palabra de Dios, lo que se llama Biblia, que aunque la lee, la relee y la sigue leyendo, no hace caso a la palabra de Dios. Escuchen. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? ¿Acaso, dice Jesús, no era necesario que todo esto pasara? ¿Acaso no era necesario que todo esto sucediera? ¿Acaso no era necesario que todo esto que ustedes escucharon de Jesús tuviera que pasar? Sí era necesario, pero ustedes se comportan como unos insensatos y como unos necios de corazón. Escuchen. Y comenzando por Moisés. Empezó con Moisés. Y siguiendo con todos los profetas. Siguiendo con todos los profetas, oído al tambor. Escuche. Les explicó. Oído al tambor, oiga. Todos los mensajes, todos los pasajes de la Escritura. ¿Qué les explicó? Todos los pasajes de la Escritura. ¿Qué es lo que Jesús quiere que usted entienda hoy? Todos los pasajes de la Escritura. ¿Qué es lo que usted debe leer todos los días? Todos los pasajes de la Escritura. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer diariamente? Todos los pasajes de la Escritura. ¿Qué es lo que Jesús nos pide hoy a los católicos que entendamos, que leamos, que escudriñemos? Todos los pasajes de la Escritura. Para que nuestra fe se fortalezca, para que tengamos una fe firme y grande, debemos todos conocer todos los pasajes de la Escritura. ¿Cuándo será el día en que los católicos nos coloquemos las pilas? ¿Cuándo será el día en que los católicos agarremos cariño por la palabra de Dios y comprendamos los pasajes de las Escrituras? Entonces el primer jalón de oreja que Jesús le hace a los apóstoles es que no conocen las sagradas Escrituras. Y es lo primero que Jesús nos dice hoy en este evangelio, que ustedes y yo conocemos de todo. Conocemos manejar las redes sociales. Miren los niños manejando redes sociales por TikTok, por Facebook, por Instagram. Conocemos manejar un vehículo. Conocemos el trabajo. Conocemos cómo hacer nuestra vida cotidiana, cómo hacer dinero, cómo comprar, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, el patio y la guacharaca. Pero los que los católicos todavía no conocemos son todos los pasajes de las Escrituras. Porque somos flojos, porque somos católicos chimbín, porque somos católicos piratas, porque somos católicos a media tinta. Todos los pasajes de las Escrituras se lo explicó Jesús. El evangelio del día es una oportunidad para que usted vaya conociendo día tras día todos los pasajes de las Escrituras. Estos días, Dios mediante, vamos a tratar de transmitir así en vivo. Tenemos la oportunidad, gracias a Benjamín, a Daniela, que nos ayudan en este trabajo. Cuando no podamos transmitir en vivo, lo hacemos aunque sea en audio, para que usted conozca todos los pasajes de las Escrituras. ¿Usted quiere conocer la Biblia? ¿Quiere conocer los pasajes de la Escritura? Busca en YouTube, Padre Marcos Galvis. Evangelio del día, Evangelio de hoy. Y suscríbete al canal y todos los días podrás conocer todos los pasajes de la Escritura. Pero ustedes y yo somos flojos, somos perezosos. A pesar de que la palabra de Dios está, no queremos oírla, no queremos escucharla y mucho menos compartirla. Todos los pasajes de la Escritura se están explicando todos los días a través de YouTube, Padre Marcos Galvis. Pero ustedes y yo nos hacemos los flojos, los oídos del tambor. Yo no oigo, soy de palo, tengo oreja de pescado. Yo no quiero oír la palabra de Dios. Escuchen lo que viene. Les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Jesús, cuando ya iban llegando al pueblo donde iban, hizo como que el que pasaba derecho. Miren lo que viene. Ahora vamos a ver en la Biblia cómo hizo Jesucristo para quedarse en el pan de la Eucaristía. Ustedes ven que en la Santa Misa, lo primero que se hace es explicar la palabra de Dios. Si quiere, ahorita que termine el en vivo, busca Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí se va a dar cuenta cómo se hace la Santa Misa, por si alguna persona no ha visto la misa o todavía no tiene la costumbre de ver la Santa Misa.
Y entonces la misa comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo responde amén. El sacerdote hace el saludo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El sacerdote invita al pueblo a pedirle perdón a Dios. Reza el yo pecador, el yo confieso. Después da la absolución y dice el sacerdote, oremos. Hace lo que se llama oración colecta. Mire la misa. Y después de la oración colecta viene la lectura de la palabra de Dios. Esa es la estructura de la misa. Es la misma estructura que nos presentan los discípulos de Emaús. Primero escucharon la palabra, todos los pasajes de las Escrituras. Y después de los pasajes de las Escrituras, se fueron a la segunda parte, a la liturgia eucarística, a la fracción del pan. Miren la fracción del pan en la Eucaristía. ¿Cómo hizo Jesús para quedarse en la hostia consagrada? Esta segunda parte. Escuchen, presten atención. Pero ellos le insistieron diciendo. Miren lo que los apóstoles le dijeron y miren la respuesta de Jesús. Para que ustedes se den cuenta que Jesús entró para no salir y ahí se quedó con ellos. Escuchen la petición. Y Jesús siempre oyó las peticiones de las personas. Quédate con nosotros. ¿Qué fue lo que le dijeron los apóstoles? Quédate con nosotros. Una vez más, ¿qué fue lo que los apóstoles pidieron? Quédate con nosotros. Los apóstoles dijeron, quédate con nosotros. Quédate, ven a quedarte con nosotros. No te vayas. No te vayas, quédate con nosotros. Oigan, ¿por qué? Porque ya es tarde. Porque ya es tarde significa porque estamos tristes, porque cayó la noche, porque ya es tarde significa ya más no se puede hacer, no hay esperanza y pronto va a oscurecer. Y viene la oscuridad total. Quédate con nosotros. Miren cómo el evangelista dice a continuación estas palabras tan bonitas que ustedes y yo debemos tener presente. Oigan. Y entró. Y entró. Sí se quedó. Y entró. Para quedarse con ellos. Y entró Jesús para quedarse con ellos. Significa que no se fue. Para quedarse con ellos significa que no salió. Para quedarse con ellos significa que ahí va a estar. ¿De qué manera? Todavía no nos ha dicho. ¿De qué forma? Todavía no nos ha dicho, no lo va a decir. Pero Jesús entró para quedarse con ellos. Miren lo que viene. Cuando estaban a la mesa. ¿Estaban dónde? A la mesa. A la mesa, imagínese usted la mesa o el altar de la Eucaristía. Tomó un pan. ¿Qué tomó? Un pan. Es lo mismo que se agarra en la Eucaristía, el pan. Pronunció la bendición. El sacerdote hace la consagración. Ustedes saben cuál es la consagración. Cuando el sacerdote impone la mano sobre el altar. Lo mismo que Jesús hizo, lo hace el sacerdote. Porque Jesús lo mandó. Pronunció la oración, la bendición. Lo partió y se lo dio. Oigan, lo parte. Y se lo dio. Eso es la Eucaristía. Donde se parte el cuerpo de Cristo y se le da al pueblo. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, quédate con nosotros porque atardece. Cuando le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde, dice la palabra de Dios, entró para quedarse con ellos. Agarró pan, lo partió, se lo dio. La petición fue, quédate con nosotros. Y dice el texto sagrado, y entró para quedarse con ellos. ¿A dónde se fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Oigan. Entonces se les abrieron los ojos. ¿Tenían los ojos cerrados? No, no lo habían reconocido. A Jesucristo resucitado, los apóstoles lo reconocen cuando se parte el pan. ¿Dónde los católicos reconocemos a Jesucristo resucitado? En la Santa Misa. Se le abrieron los ojos y miren cómo lo dice el Evangelio. Y lo reconocieron. ¿Lo qué? Lo reconocieron. Siga, por favor, escuchen. Pero él desapareció. A ver, Cristo entró para quedarse con ellos. Quédate con nosotros porque atardece y se hace de noche, fue la petición. Entró para quedarse con ellos. Cuando Jesús agarra el pan, lo parte, se lo da, a ellos se le abren los ojos, lo reconocen, pero Jesús desapareció. Cristo entró para quedarse con ellos. Pregunto, ¿a dónde se fue Jesús? ¿Para dónde se fue? No pudo irse de ahí, porque entró para quedarse con ellos. Y si entró para quedarse con ellos,
Y los discípulos lo reconocieron al partir el pan. Y la petición fue, quédate con nosotros. Y Jesús entró para quedarse con ellos. ¿Dónde Jesús se queda? En la Eucaristía. ¿Dónde Jesús lo podemos reconocer nosotros? En la Eucaristía. En la fracción del pan. Y ahorita más adelantico vamos a ver cómo ellos le dicen a los otros, y lo reconocimos cuando partió el pan. Cuando partió el pan. La Eucaristía es el sacramento en el cual ustedes y yo tenemos a Jesucristo vivo y presente. Entró para quedarse con él. Los hermanos que no son católicos, que no tienen la Eucaristía, no tienen este regalo. Nosotros los católicos sí. Entró para quedarse con ellos. Él se desapareció. Miren cómo fueron a decirle a los otros, lo reconocimos cuando partimos el pan. Escuchen. Y ellos se decían el uno al otro. Oigan. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente. Oigan. Inmediatamente. De inmediato. Y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos, escuchen, a los que se les había aparecido, ellos contaron lo que les había pasado por el camino. Hablaron lo que les había pasado por el camino. Miren, presten atención a este pedacito que viene. Y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces la palabra de Dios nos enseña que a Jesucristo resucitado se reconoce en la fracción del pan, en la Eucaristía. ¿Cómo los católicos conocemos a Jesús resucitado? En la fracción del pan, en la Eucaristía. ¿Por qué lo reconocemos? Porque Jesucristo antes de morir, vamos a buscarlo en la Biblia, a ver todos los que están en vivo. Vamos aquí en los comentarios a escribir la cita bíblica en San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Nos va a decir que Jesús agarró pan, agarró vino y le dijo a los apóstoles, tomen, coman, tomen, beban, hagan esto en memoria mía. Por eso ahí Jesús se reconoce en la Santa Eucaristía. Los católicos tenemos la bendición de la Eucaristía. Los católicos tenemos el regalo de la Eucaristía, los protestantes no lo tienen, pero los católicos no queremos vivir la misa, no queremos ir a la misa. Tenemos la misa en YouTube y ni siquiera queremos ver la misa de hoy, Padre Marcos Galvi, y ni siquiera queremos participar de ella. Vamos a escribirla aquí en los comentarios, San Lucas 22, 19, San Lucas 22, 19, por aquí. Vamos a ver quiénes lo están escribiendo. Saludamos a LD, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Que el Señor le multiplique. Vamos a ver, Danielita, vamos a leer quiénes lo escriben. Isabel Félix, Lucas 22:19, Ruby Venado, San Lucas 22:19, Rosa Rivera, San Lucas 22:19, Viviana Zúñiga, San Lucas 22:19, Ana Resendiz, San Lucas 22:19, Paola Feliz, San Lucas 22:19, Jenny Almaraz, San Lucas 22:19, Victoria Jiménez, San Lucas 22:19, Carmen Feria, Lucas 22:19. Por aquí, compa, en TikTok lo escribe, por aquí en Emelda lo escribe, por aquí lo escriben en Facebook. Gracias por escribir la cita bíblica, gracias a todos los que están colocando la cita bíblica. Miren cómo Jesús dice que debemos hacer y por qué los católicos celebramos la Eucaristía. Ellos lo reconocieron en la fracción del pan. A Jesús resucitado se reconoce en la fracción del pan. ¿Quién fue el que enseñó a los discípulos a partir el pan? Escuchen. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Oigan, Jesús agarró el pan, lo partió, se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. No es como dicen los protestantes. Esto representa mi cuerpo. Esto significa mi cuerpo. Esto es una obra de teatro con mi cuerpo. No, dice Jesús, agarró pan, lo partió, se lo dio y le dijo, esto es mi cuerpo. Ahí está Jesús. Los discípulos de Emaús reconocieron a Jesús en la fracción del pan, en la Eucaristía. Ahí reconocemos los católicos a Jesús.
Los protestantes dicen no, se quedan con la pura palabra. Los católicos hacemos caso a la palabra de Dios. Esto es mi cuerpo, escuchen. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y esa orden se la dio a los verdaderos discípulos. Por eso hay lo que se llama misa, Eucaristía o fracción del pan. Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Y todos los días, llueve, trueno, relampaguee, se hace la misa en todas las partes del mundo. Aquí en Venezuela, actualmente por la situación de la pandemia, nos prohibieron a los sacerdotes celebrar la Santa Misa en la diócesis donde yo trabajo con asistencia del pueblo. Nos dicen no hagan la misa para el pueblo. Nos lo impusieron pues. ¿Qué hacemos? No hacemos la misa con el pueblo. Pero nosotros los sacerdotes, por obediencia a Jesucristo, hagan esto en memoria mía. Hacemos la misa en privado. Hacemos la misa solos. Hacemos la misa para que el pueblo la escuche. Y usted puede buscar en YouTube, misa de hoy, Padre Marcos Galvi, y ahí está la misa para que usted pueda participar de lo que dice Jesús. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Oigan, háganlo en memoria mía. Háganlo, es una orden. Por eso tenemos la misa. Los protestantes son desobedientes, no cumplen órdenes. Los católicos somos obedientes y tenemos la Eucaristía. Ellos no, oigan. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Y después agarró la copa y la pasó a sus apóstoles, a sus discípulos, diciendo, esta es la copa de la alianza. Miren, San Pablo no conoció a Jesús, pero San Pablo también recibió esta orden. San Pablo también cumplió esta orden. Si ustedes y yo buscamos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, los que están en vivo, a ver, vamos a escribirlo aquí en los comentarios, por favor. Vamos a escribirlo aquí en los comentarios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que San Pablo dice, yo recibí del Señor la orden y Él la cumplió. De ahí donde viene la palabra ordenación sacerdotal. De una orden que Jesús da, hagan esto en memoria mía. De ahí donde viene el orden sacerdotal, donde Jesús da una orden a sus apóstoles y nosotros la cumplimos. Hacemos la Santa Misa. Por eso, aunque el gobierno nos diga en Venezuela, no hagan la misa, nosotros no seguimos las normas del gobierno. Seguimos lo que dice Jesús, hagan esto en memoria mía. Hacemos la Eucaristía, hacemos la Santa Misa. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Por aquí Roque lo escribe. Por aquí 99 Centali lo escribe. Por aquí a los hermanos que lo están escribiendo. Gracias por escribirlo en los comentarios. A ver, Danielita, ¿quiénes lo están escribiendo? Denis Páez, Primera de Corintios 11, 23. Digna Riveros. Aurora Pérez, Julieta Santa Cruz, Primera de Corintios 11, 23. Maybeli Bardales, Primera de Corintios 11, 23. Sofía Martínez, Primera de Corintios 11, 23. Minerva Pérez, Primera de Corintios 11, 23. Muy bien, le invitamos a todos en este momento del video. Vamos a darle un me gusta al video. Vamos a darle un dedito para arriba, dice Benjamín. Y vamos a compartir el Evangelio del día. No olvides no quedarte solo con la enseñanza, sino también compartirla. Miren cómo San Pablo dice que él también recibió del Señor la Eucaristía y lo estaba haciendo. Y miren la forma en cómo San Pablo lo hacía. Es lo mismo que hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica hoy día. Escuchen. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. San Lucas capítulo 11 versículo 29 dice, Jesús agarró pan, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo, tomen, coman, esto en mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Le dio la orden. Y San Pablo dice, yo a mi vez recibí del Señor. Recibió la orden. Escuchen. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Agarró pan, igual como los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Agarró pan y lo partió y ellos se le abrieron los ojos, lo reconocieron y él desapareció. ¿A dónde se fue? Al pan. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, agarró pan. Oigan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo,
Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Agarró pan, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. No solamente la hostia, el pan, donde Jesús dijo que era su cuerpo, también hizo lo mismo con la copa de vino. Oigan. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Escuchen, entonces San Pablo nos enseña que sí se hizo obediente a la palabra de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, háganlo en memoria mía. El cuerpo y la sangre de Jesucristo es la manera en cómo nosotros podemos reconocer a Jesucristo resucitado. Por eso muchos protestantes están en contra de la comunión. Allá le entregarán cuentas a Dios. Muchos protestantes están en desacuerdo con la comunión. Allá le entregarán cuenta a Dios. Pero hoy día muchos católicos también están en contra de la comunión. Muchos católicos están protestando en contra de la comunión. No quieren comulgar, no se quieren confesar, no quieren contraer matrimonio, no quieren acercarse a la Santa Misa. Y Jesús dice que es la manera en cómo nosotros podemos reconocerlo a Él en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y ustedes y yo estamos perdiéndonos esa oportunidad. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que la Sagrada Comunión no es un juego, que la Sagrada Comunión debemos ustedes y yo buscarla, debemos ustedes y yo vivirla, debemos ustedes y yo vivirla, difundirla, compartirla. Si usted no puede participar de la Santa Eucaristía, si ustedes no pueden participar de la Santa Misa porque el templo está cerrado por la pandemia o porque está enfermo, porque no puede dirigirse, busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Gálvez. Si usted, como los discípulos de Maús, quiere comprender las Sagradas Escrituras diariamente, a usted le cuesta, usted dice, Padre, yo soy brutico, a mí no me entra la palabra de Dios, a mí me cuesta. Entonces busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Gálvez, para que todos los días ustedes y yo podamos participar de la Eucaristía, para que ustedes y yo todos los días podamos participar del Evangelio del Día, Padre Marcos Gálvez, de la interpretación, de la explicación de la palabra de Dios. Que ustedes y yo no nos quedemos apartados de este regalo que Dios nos da. El día de mañana jueves, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Estamos meditando el Evangelio del día miércoles. Estamos meditando el Evangelio para que todas las personas quienes nos siguen puedan estar preparados para el miércoles del Evangelio. El día jueves vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Los apóstoles no habían entendido todavía la palabra de Dios y Jesús les abrió el entendimiento. Se les apareció y les dijo, la paz esté con ustedes. Que esta palabra de Dios nos ayude a reflexionar, que esta palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, antes de darle la bendición a todos ustedes, le agradecemos su presencia en medio de nosotros, su presencia en vivo, en este encuentro con la palabra de Dios. Le invitamos a todos en este momento, agradecemos por aquí. Buenas tardes, Padre, muchas bendiciones a todos en el mundo. Están pasando cosas difíciles en su vida, que sigan adelante con la cabeza arriba. Kevin Bello, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. A todos los hermanos quienes en Facebook colocaron sus estrellas, que el Señor le bendiga. Quienes en TikTok colocaron su granito de arena, que el Señor les multiplique. Le invitamos a todos a darle un dedito para arriba al video, un me gusta. Les invito aquí en la parte de abajo está suscríbete a nuestro canal para que le llegue la palabra de Dios. Los que están en TikTok y quieran disfrutar del Evangelio del Día todos los días, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Gálvez, igual los que están en Facebook, y dale a nuestra página a seguir para que puedan alimentarse de la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, Daniela, el Padre Marcos Gálvez le han hablado en este en vivo. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, no falte, los esperamos.